Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos presentes los integrantes del equipo número 2 del diplomado Apolo. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de la profilaxis preexposición o también conocida como PrEP. Entonces, para ello vamos a participar en este foro de discusión en plataforma Zoom, ¿sí? Y haremos una discusión sobre la eficacia demostrada en varios y diversos estudios sobre el PrEP en poblaciones de riesgo, como son los hombres que tienen sexo con hombres, heterosexuales y usuarios de drogas intravenosas. Y para ello, pues nos acompañan el doctor Jesús Hipólito López Cruz, la doctora Mayra Janet Hernández Sosa, el doctor Luis Carlos Ibarra Cobas, la doctora Noemí Núñez Rodríguez y una servidora, la doctora Erika Pompamera. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es que a pesar del progreso considerable en el tratamiento antirretroviral en las personas que viven con infección por VIH, el número de casos nuevos de esta infección continúa incrementándose en diversas partes del mundo, ¿sí? De hecho, por citar algunas estadísticas mundiales sobre el estado que guarda la epidemia hasta el año 2018, se estimó que cerca de 1.7 millones de personas en todo el mundo contrajeron la infección por el VIH. Y de hecho, pues existen básicamente 4 grupos de riesgo, aunque la infección, pues finalmente la puede adquirir cualquier persona, ¿sí? Pero se considera que los hombres que tienen sexo con hombres tienen 22 veces más de riesgo de contraer la infección, al igual que los usuarios de drogas intravenosas, los trabajadores del sexo, que tienen 21 veces más de riesgo de contraerlo, y las personas trans también son consideradas otro grupo de riesgo, aunque con un parámetro de riesgo menor, ¿sí? Y bueno, ¿qué entendemos por profilaxis, preexposición o PrEP? Pues prácticamente es una estrategia de profilaxis o prevención de la adquisición de la infección por VIH en estas poblaciones que mencionábamos, ¿sí? Y esto pues implica tomar una píldora antirretroviral o una combinación de fármacos que veremos en unos momentos, ¿sí? Pero que además implica también una serie de medidas conductuales preventivas justamente en estos grupos de riesgo para prevenir la infección por VIH. Y de hecho se considera un mecanismo de protección utilizado para personas no diagnosticadas, es decir, cero negativas a VIH, pero que pueden estar en riesgo sustancial de infectarse debido a su estilo de vida que involucra pues también prácticas de riesgo o pues como ocurre también en parejas que se encuentran en una relación serodiscordante. Y bueno, pues para ello pues también vamos a hablar cómo está el abordaje de la profilaxis en diversos grupos. Entonces, pues la doctora Noemí Núñez Rodríguez nos va a hablar justamente del PrEP en población heterosexual. Adelante. Sí, gracias, Erika. Buenas noches, saludos a todos. Vamos a hablar acerca del PrEP en población heterosexual. Ya está bien establecido en las guías de la CDC, nos dan unas normas, unas reglas acerca de la PrEP para adultos heterosexuales que se encuentran en un riesgo continuo y muy alto de adquirir la infección por VIH, ¿no? Adquirida de vía sexual. Aquí hay una serie de indicaciones antes de iniciar el PrEP. Bueno, nos sugieren que hay que determinar el riesgo sustancial de contraer el VIH. Si tenemos una pareja sexual VIH positiva, si han existido infecciones de transmisión sexual bacteriana recientes como gonorrea o sífilis, si existe un alto número de parejas sexuales, historia de uso o no, o inconsistencia en el uso de preservativo, si la persona es trabajadora sexual comercial o si existe un área de alta prevalencia de VIH. La siguiente. El PrEP en heterosexuales, bueno, hay que documentar las pruebas de una infección de VIH negativa antes de indicar el medicamento PrEP.
Hay que investigar si existen o no signos y síntomas de infección aguda por VIH, si no existe alguna comorbilidad o algún medicamento que nos contraindique la administración del PrEP. Hay que investigar si está documentado o si está aplicada ya vacunas específicamente contra el virus de hepatitis B y el estado de la infección en caso de que esta se encuentre presente. Asimismo, es importante determinar la función renal y nos sugieren aquí, bueno, que debe de estar por arriba de 60 mililitros de acuerdo a la fórmula de Crocroft. Así también otras evaluaciones como si la persona tiene intento de un embarazo. Al comenzar el régimen de medicación con PrEP, bueno, está normado o lo que nos sugieren es la presentación de emtricitabina tenofovir, una tableta al día. Se nos recomienda que se prescriba esta tableta al día en no más de 90 días consecutivos. Y esto va a ser solamente renovable cuando las pruebas de VIH confirmen que el paciente permanece sin infección de esta misma. Sin embargo, bueno, los pacientes con antígeno de superficie positivos nos sugieren que deben ser evaluados por un experto ante un posible tratamiento contra virus de hepatitis B. Nos sugieren también proporcionar un asesoramiento sobre la reducción de riesgos y la adherencia a la medicación PrEP. Y hay que considerar también realizar otro tipo de detecciones, por ejemplo, contra hepatitis C. El seguimiento mientras nuestros pacientes toman el PrEP, se nos recomienda que al menos cada 3 meses se debe realizar pruebas de anticuerpos contra VIH. Hay que evaluar y reforzar la adherencia a la medicación PrEP. Hay que valorar también los comportamientos de riesgo y informar y proporcionar apoyo para la reducción de estos riesgos. Hay que evaluar y vigilar los efectos adversos de esta medicación, así como realizar de manera periódica prueba de embarazo. Nosotros podemos proporcionar nuevamente la receta cada 90 días, siempre y cuando, bueno, no exista embarazo o una infección positiva de VIH. Hay que hacer la evaluación a los 3 meses y la siguiente es a los 6 meses, donde se debe de evaluar la función renal, que el medicamento no nos esté causando alteraciones a este nivel. Posteriormente, ya cada 6 meses, hay que seguir haciendo pruebas de infección de transmisión sexual bacterianas, como habíamos comentado, específicamente sífilis y gonorrea. Y bueno, si alguna persona interrumpe el PrEP, puede ser a solicitud del paciente o por cuestiones de seguridad o por incumplimiento a pesar de los esfuerzos de mejorar. Esto es una mala adherencia o si se adquiere el VIH, ¿no? Serían las causas para interrumpir el PrEP. Y como seguimiento también, bueno, como les comentaba, realizar pruebas de VIH para confirmar si se ha o no producido una infección de la misma. Si se ha producido una infección de la misma, bueno, hay que hacer la documentación en el registro de salud. Si se interrumpe la medicación, como los criterios que habíamos comentado, hay que especificar el motivo de la interrupción. Si el paciente, bueno, sale positivo, hay que hacerle todo el protocolo de un paciente diagnosticado con VIH, el recuento celular de CD4 y los niveles de carga viral. Y en su caso, si fuera posible, estudios de resistencia como genotipo. Siempre hay que brindar el asesoramiento en estados de VIH para seguir preservando la salud y prevenir otras infecciones de transmisión sexual. Hay que remitir a los organismos de salud cuando un paciente se encuentre con infección de VIH positivo a pesar del PrEP. Asimismo, bueno, si se diagnostica hepatitis B activa al inicio del PrEP, hay que considerar la mejor medicación para el tratamiento continuo de esta infección de la hepatitis B, ¿no? Que pudiera ser, bueno, pues como sabemos, el propio Truvada. Y reforzar el asesoramiento sobre la interrupción segura, porque, bueno, el PrEP disminuye de 7 a... Después de que se interrumpe el PrEP, su efectividad disminuye de 7 a 10 días. Hay que discutir los métodos alternativos para reducir el riesgo de adquisición de VIH si se llega a interrumpir el PrEP y incluidas las indicaciones, así como acceder rápidamente si fuera necesario al PEP, que sería ya la profilaxis post-exposición.
Muy bien, pues muy interesante y justamente de ser necesario. Y bueno, pues otro grupo de riesgo que justamente buena parte de la investigación y los protocolos enfocados en el PrEP, pues va hacia justamente el uso del PrEP en población de hombres que tienen sexo con hombres. Y entonces en este aspecto, pues nos va a hablar la doctora Mayra Hernández Sosa. Muchas gracias, doctora. Adelante. Exacto, buen día. Bueno, aquí me gustaría empezar con una pregunta, que es ¿por qué es importante la estrategia del PrEP en los hombres que tienen sexo con otros hombres? Como se comentó, existen ciertos grupos de riesgo para adquirir la infección por VIH y a pesar de las estrategias de prevención que se han instaurado, como el uso del preservativo y el uso de lubricantes, no han sido de todo efectivas para reforzar este tipo de intervenciones, por lo cual el PrEP es una intervención biomédica en esta población específica de riesgo. Entonces, la que sigue, por favor. Hablando de eso, se han hecho diversos estudios específicamente en este tipo de población, en el cual algunos de ellos son los que muestro en esta gráfica. El estudio PROUD es un estudio que se realizó en hombres que tienen sexo con otros hombres, en el cual lo que hacían era evaluar el, el grupo de pacientes. Este estudio fue realizado en diversos países, perdón, y lo que hacían era utilizar emtricitabina y tenofovir oral diario, en el cual dieron seguimiento y se vio una reducción global del riesgo del 86%. La reducción del riesgo en pacientes adherentes no está bien clara, no hay datos relevantes, pero sí hubo una reducción global en un porcentaje muy amplio. En el estudio Hypergay, que también fue un estudio realizado en diversos países, tanto de América Latina, Europa y Canadá y Estados Unidos, fue un estudio realizado en hombres que tienen sexo con hombres, donde aquí es muy importante que utilizaron tenofovir y emtricitabina oral, pero en un estatus pericoital dentro de la relación sexual de riesgo. En este se vio una reducción global de riesgo del 86%, y los datos no son concluyentes respecto a la reducción del riesgo de los pacientes adherentes a largo plazo. En el último estudio, que es el estudio IPREX, es un estudio que se evaluaron hombres que tienen sexo con hombres y personas transexuales, en el cual utilizaban emtricitabina y tenofovir oral diario. En este grupo se vio una reducción global del riesgo de hasta el 44%, con una disminución del 92% en pacientes adherentes. En la siguiente diapositiva quiero abordar un poquito la relevancia que tiene el estudio Hypergay, en el cual el diseño que utilizaron fue diferente respecto a los otros estudios en relación a la toma del medicamento pericoital, en el cual el paciente utiliza la toma de 2 tabletas de 2 a 24 horas previas a la relación sexual de riesgo. Posteriormente, toma una tableta 24 y 48 horas al inicio de la primer toma, y dándole seguimiento, si vuelve a tener una relación sexual continua o de riesgo, toma una tableta diaria hasta 48 horas después de la primera relación sexual de riesgo, y así posteriormente conforme tenga relaciones sexuales. Es decir, la disminución del número de tabletas es muy significativa, y aún así se vio una reducción del riesgo significativa en este tipo de relaciones sexuales. Cabe mencionar que con esto pues se aborda mejor el PrEP en este grupo específicamente de hombres con sexo con otros hombres, reduciendo muy importante la exposición al virus. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Como podemos ver, pues la importancia de realizar estos estudios. Y bueno, pues como podemos ver, la eficacia del PrEP, pues realmente no llega al 100%, pero
A pesar de eso, la eficacia pues sí está cercana al 90%, lo cual es muy bueno. Sin embargo, bueno, pues el hecho de usar tratamiento antirretroviral en individuos que no tienen infección, ¿sí? Ya sea, como usted mencionaba, doctora Mayra, antes de la relación sexual, también puede tener ciertos impactos, como podemos ver, y que se ven justamente en pacientes que sí tienen propiamente la infección y que muchas veces experimentan eventos adversos al tratamiento. Pero para ello, ¿cuáles son las consecuencias o el impacto que puede tener el uso del PrEP? Pues tenemos entre los invitados al doctor Luis Carlos Ibarra. ¿Podría hablarnos de este punto, doctor? Adelante. Sí, como ya hemos visto, diversos estudios realizados en múltiples centros y con poblaciones heterogéneas han demostrado que con el uso continuo de PrEP puede reducirse la tasa de infección por VIH en parejas serodiscordantes, en personas con múltiples parejas sexuales, en personas que tienen relaciones sexuales sin uso de preservativo e incluso en usuarios de drogas intravenosas. Sin embargo, en la mayoría de estos estudios, el punto más importante se centra en la adherencia al mismo, ya que esta se relaciona con el éxito del PrEP. Eh, en los últimos años se ha generalizado esta opción de prevención a nivel mundial y actualmente en México estamos pues ya entrando en la era de PrEP y con ello conoceremos el impacto en la población mexicana. El uso de PrEP mal llevado puede traer consigo mutaciones de resistencia y es necesario aclararle al usuario que el uso del PrEP no equivale al uso de, no es equivalente pues a una píldora el día después, sino que esto tiene que ser de forma continua y ordenada, no solamente postcoital, como ya comentaron que no tenía tanta efectividad como el uso eh, continuo. La que sigue, por favor, doctor. Recientemente se ha acuñado el término de generación MTV o MTV para referirse al grupo actual, usuario de drogas recreativas con fines sexuales o chemsex, y que incluye, aparte de del PrEP o el Truvada, incluye el uso de metanfetaminas y Viagra, lo cual ya se ha comprobado y se ha demostrado que es un factor que predispone para adquirir VIH. En este estudio observacional prospectivo, se realizó seguimiento por 6 meses en más de 1.800 hombres gay y bisexuales en Australia, donde se encontró que hasta 6% de ellos usaban los tres componentes, metanfetamina, Truvada y Viagra, pero más, o sea, 11% usaban únicamente Truvada. Y se vio que este 11% predominaba en aquellos que mantenían sexo grupal, que tenían múltiples parejas y que no utilizaban preservativo. Esto habla de la aceptación que está teniendo PrEP en este grupo de la población y que es necesario adaptar el uso de PrEP a sus prácticas sexuales o a su rutina, más que restringirlo o condicionarlo a la supresión de otras drogas o a la suspensión de otras drogas. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Finalmente, en publicaciones recientes se ha observado el incremento en la tasa de enfermedades de transmisión sexual, principalmente las que aparecen las primeras dos, clamidia y gonorrea. Sin embargo, esta relación es poco clara y se ha sugerido que su incremento se debe más bien a la búsqueda sistemática y más frecuente o intencionada de estas infecciones y no tanto a una relación directamente proporcional, aunque como comenté hace poco, apenas estamos entrando en la era PrEP y esto va a ser un punto que va a requerir mayor investigación de forma posterior. Sí, muchas gracias, doctor. Efectivamente, como usted menciona, pues hay un incremento, se habla, de un incremento de estas infecciones justamente en los pacientes que toman PrEP. Y también en buena parte se está empezando a conocer que las prevalencias son altas. Y esto también debido a que los métodos de detección cada vez se vuelven más sensibles con técnicas moleculares pues rápidas y que nos permiten ver cómo se desarrolla justamente la eficacia y los eventos adversos, ¿no? Indeseables del PrEP. De hecho, bueno, de manera colectiva podemos concluir en esta primera parte de este foro
pues que en efecto la profilaxis preexposición es una estrategia para la prevención de la adquisición de la infección por VIH en estas poblaciones de riesgo, ¿sí? Que básicamente no están diagnosticadas con la infección por VIH, de hecho son individuos seronegativos, pero que aún así pueden estar en riesgo sustancial de infectarse debido a componentes en su estilo de vida o prácticas de riesgo. Como veremos en un momento con el doctor Jesús, veremos que también en los usuarios de drogas intravenosas esto pues aplica. Y bueno, como nos hablaban pues también las doctoras Noemí y Mayra, pues están descritos muchos de los estudios que han evaluado la efectividad del PrEP dependiendo de la población de riesgo. Y desde luego, pues, aunque el uso de PrEP, pues, no solamente implica tomar una píldora antirretroviral, como es ya sea TDF o Truvada, también la profilaxis preexposición involucra otra serie de medidas conductuales preventivas, y esto es algo que también se tiene que insistir en el paciente, porque también se habla de que se requiere dar un asesoramiento conductual a fin de prevenir la infección por VIH. De hecho, pues en estas poblaciones, y como bien lo mencionaba pues el doctor Luis Carlos, prácticas como el uso de chemsex o el uso de drogas recreativas, como veíamos en este interesante estudio de la generación MTV, ¿sí? Y que además hay que considerar que no solamente son jóvenes los que consumen justamente esta triple combinación, ¿sí? Como parte del PrEP, también hay individuos de edad mayor, como se puede leer en este interesante estudio, y además pues la baja adherencia al PrEP, el hecho de tomar fármacos que constituyen también o que son utilizados como parte del tratamiento, también aquí este parámetro de la adherencia pues puede ser un factor que puede reducir la efectividad y conducir al aumento de la tasa de la infección por VIH. Como veíamos, la eficacia no llega al 100%. Y además esto conduce a que puedan emerger pues también infecciones o puedan reportarse infecciones en los individuos que toman PrEP, y por consiguiente que también puedan tener emergencia de cepas resistentes a Truvada, y que estas además se puedan transmitir a las parejas. Otra de las consecuencias pues también son las infecciones por clamidia y también por Neisseria gonorrea, ¿sí? Que son las más prevalentes después del uso del PrEP. Algo que también es importante mencionar como conclusión preliminar en esta primera parte, pues es que a pesar de los beneficios que nos ofrece el uso del PrEP en estas poblaciones, pues también vemos que hay distintos desafíos y preocupaciones al respecto con su implementación. Entre ellos, pues el alto costo para realizar las pruebas de seguridad, porque algo muy importante es que el hecho de que el PrEP se emplee o se use en individuos que no tienen infección por VIH, eso obliga a estarles haciendo pruebas para monitorearlos, ¿sí? Además de que hay que vigilar la toxicidad, que sí se ha reportado, porque también el uso de Truvada puede afectar la función renal en estos individuos, y además generar reacciones adversas como lo vemos en un paciente que está tomando un tratamiento a base de Truvada, ¿no? La mala adherencia también es una de las preocupaciones, y también la contraparte, que es el posible abuso del PrEP, como se ve en este estudio de la generación MTV. Y desde luego que también prevalece la preocupación de que exista una disminución en el uso del condón como método de protección adicional, ¿sí? Porque, bueno, el PrEP, la idea de su uso es la profilaxis ¿sí? O la prevención de la infección por VIH, pero no se descarta la posibilidad de que el individuo pueda adquirir otras infecciones como veíamos. Entonces, en esta primera parte, pues, eso es lo que vimos, y en un momento más veremos qué pasa, qué ocurre con respecto al uso del PrEP en usuarios de drogas intravenosas, como veremos. Entonces,
Muchas gracias por esta primera parte y pasaremos a la segunda con el doctor Jesús. Les agradezco mucho a todos desde los diferentes puntos donde se encuentran. Pues muchas gracias, doctora Mayra, buenos días allá y buenas noches a los doctores Noemí Núñez y Luis Carlos Hidalgo. Gracias, buenas noches. Gracias, Erika.